medicina, bueno, casi todos. Mi nombre es Alicia Alemán, yo soy profesora agregada del Departamento de Medicina Preventiva, de Facultad de Medicina, que es el departamento en el que se forman individuos en el área de epidemiología, de administración de servicios de salud. En realidad mi formación clínica es en ginecología, yo soy ginecóloga desde el punto de vista clínico, pero trabajo hace años y ahora en realidad me he dedicado exclusivamente a esto, acabo de entrar de DT, pero antes no lo era. Y bueno, los compañeros, a lo mejor cada uno se presenta, ¿qué dicen ustedes? Brevemente, ¿no les parece? ¿Están de acuerdo? Dale, bueno, dale, Horacio, Javier, la única que no está es Jackie, que la presento yo. A lo mejor lo digo ahora, Jacqueline Ponzo, que no está acá, es una médica de familia, pero que además trabaja, es profesora adjunta del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y además en Escuela de Graduados. Bueno, adelante. Mi nombre Mientras es esperamos. Dale. Mi nombre es Javier Pintos, soy médico epidemiólogo, nunca hice medicina clínica y soy profesor adjunto grado 3 del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Gracias. Javier es un repatriado, les digo. Trabajó 25 años en Canadá. Bien. Horacio. Horacio. No, estás apagado. Estás con el Horacio Botti, de Facultad de Medicina, grado 3 de Biofísica. Martín. Bueno, buen día para todos. Disculpen, estoy sin video, pero porque estoy cambiando de un trabajo al otro y llegando a la oficina. Soy médico, especialista en administración de servicios de salud. Dejé la clínica tempranamente para dedicarme a la gestión. Y mi vinculación con la Facultad de Medicina viene porque dirijo el equipo técnico de un programa conjunto entre Facultad de Medicina ACE y el Ministerio de Salud, que financia proyectos de mejora docente en hospitales públicos. Es el programa conocido como programa UDAS. Administro ese programa, y bueno, tengo un vínculo estrecho con el decanato de Facultad de Medicina y con las otras instituciones, y por ahí fue que, además de siempre volver a la cátedra que nos formó y siempre estar vinculado, bueno, el vínculo institucional viene por ese lado. Muy bien. ¿Les parece comparto pantalla? ¿Empezamos? Sí, sí. Bueno, entonces el seminario tiene que ver con la nota 4 guía COVID, evidencias del impacto de medidas de control sobre la evolución de la epidemia. Aquí están los colegas que presenté. Y acá tenemos la idea de lo que vamos a ver. Lo que vimos es la presentación, que ya la vimos. Vamos a hablar de la introducción acá en unos minutos. El objetivo de esta nota, de alguna manera, el modelo básico en el que vamos a inscribir todas las acciones, donde la idea es dónde se inserta la cadena epidemiológica y la historia natural de la enfermedad, que son elementos que hay que conocer para poder trabajar en el tema de las epidemias, dónde impactan y no impactan las medidas de control, cómo medidas de magnitud, cómo medir la magnitud de ese impacto, ¿tá? Y vamos a hablar un poco de niveles de evidencia que yo les había dicho en medicina, qué encontramos en nuestra búsqueda y en qué medida esto es útil. Desde ya les digo que nuestra búsqueda a esta altura se han publicado un montón de cosas más y deberíamos como actualizarla. Entonces, bueno, empecemos por lo que tiene que ver con la pandemia del SARS-CoV-2, un nuevo coronavirus, surgió bueno, en el 2019, como todos sabemos, con una historia natural de la enfermedad en ese momento, les diría poco conocida, no sé si desconocida, pero poco conocida, que ha terminado en una emergencia sanitaria
y social mundial, un hecho que yo no viví nunca, mis hijos me han preguntado, y en realidad le han preguntado a la abuela, y la abuela tampoco nunca lo vivió. También generó un marco de gran incertidumbre por un desborde de los sistemas de salud, el elemento realmente ahí muy crítico, que la mayoría de los países del mundo, llevó a que la mayoría de los países del mundo adoptaran drásticas medidas no farmacológicas. Esta pandemia se caracterizó por eso, porque las medidas de control fueron, bueno, no farmacológicas, como son en general las medidas de control, principalmente porque estamos ante una enfermedad que en nuestro país comienza con 4 casos el 13 de marzo, y en la que no hay tratamiento ni vacuna, y que en nuestro país tuvo como particularidad, que como fue más tardía que en el resto del mundo, en realidad las medidas se instauraron rápidamente. Yo diría que en la segunda mitad de marzo ya estaba casi todo instaurado. Espera un poquito que se me hace. Casi desde el inicio, como dijimos, la mayoría de las medidas estaban instauradas, entonces inicialmente se comienzan a realizar muy rápidamente modelos matemáticos. No sé si se acuerdan, este grupo realmente, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que fue, no sé, poco después del 20 de marzo empezamos a reunirnos y se empezaron a hacer ya testeos, y se empezaron a hacer ya modelos, pero con un grado de incertidumbre importante que venía por el lado del conocer la enfermedad en sí, y además de los escasos datos de los que se disponía. Y hoy estamos a 90 días del inicio de la epidemia y el número de casos realmente se han mantenido bajos. Actualmente, la última semana estuve chequeando, fueron menos de 15 y varios días con 0. Los acumulados son 847, el total en curso son 52 y los recuperados 772 con un total de 23 muertos. Muy bien, ese es en el contexto en el que estamos. Entonces, en ese contexto, más o menos, no recuerdo exactamente, pero creo que fue la primera semana de mayo, se publicó esta nota 4. ¿Y cuál fue el objetivo? Fue realizar una revisión rápida de la mejor evidencia publicada a abril del 2020, que evaluara el efecto de las medidas de salud pública implementadas para el control de la epidemia del COVID-19 en el Uruguay. ¿Y esto por qué? Porque en realidad nosotros veíamos que en ese momento que las medidas se implementaron rápidamente en el Uruguay, entonces en algún momento se iba a venir el desescalamiento. Entonces, en realidad, el modelado casi siempre se hizo con medidas ya instauradas, lo que hace de que en realidad no viera la epidemia en un estado virgen, ya tenía medidas instauradas, la evolución de los casos y demás. Entonces creíamos que era necesario el poder tener medidas del impacto de las medidas individuales, porque a la hora de desescalar uno debería saber, bueno, qué es lo que se espera que ocurra cuando uno desescala determinadas medidas. Entonces la idea fue mirar inicialmente en forma más o menos individual. Entonces, bueno, acá ustedes son los que modelan, o sea que no voy a hablar de modelos. En realidad tomamos que es el modelo básico, podría haber sido este o el SEIR, que es el modelo básico compartimental para modelar una epidemia, en donde tenemos susceptibles, infectados y removidos, digamos. En donde están los recuperados y los muertos. Este modelo lo recontra conocen ustedes, el pasaje de S a I, bueno, está influenciado por el beta, y de I a R por gamma, y bueno, y en este contexto es que se inscriben, con este modelo y con el beta y el gamma, también se considera o entra a definirse lo que es el R, que es el valor que mide de alguna manera la evolución de la epidemia. Entonces, para modelar una epidemia nosotros creemos que hay algunos conceptos que es importante tener claros, que seguro ustedes los tienen, pero vamos a repasarlos. El primero es el de la historia natural de la enfermedad. En realidad la historia natural de la enfermedad es un concepto viejo que lo que considera son todo el proceso que lleva un individuo desde que es sano, bueno,
o en un equilibrio biopsicosocial, como decimos nosotros, que es importante, nadie está completamente sano casi que nunca, y tampoco completamente enfermo, pero bueno. Entonces, es desde ese momento hasta la recuperación, ya sea porque se curó o porque murió. Entonces, esta etapa, aparte de los individuos sanos, la exposición, aparece el periodo patogénico en el cual hay modificaciones internas, al principio no se ven, es lo que es subclínico, después empiezan los síntomas, poco después de los síntomas se hace el diagnóstico, en general se aplican test diagnósticos, y ahí transcurre la enfermedad en su periodo clínico. Aquí hay que considerar que hay gente que se infecta y que nunca se vuelve clínico. Esos son los subclínicos, y que desde que se infectan a que se vuelven clínicos puede haber un periodo variable, que acá, bueno, sabemos que la media entre 5 y 7 días, pero que bueno, puede llevar a 21 y ser mucho más rápido en algunos casos. En definitiva, una vez transcurrida la enfermedad, se puede evolucionar a la muerte o a la recuperación. Y acá, bueno, es un esquemita similar en el cual vemos que está la infección viral, bueno, y esto se correlaciona inversamente con las respuestas del huésped, que pueden en algunos casos ser, bueno, hasta más graves que la propia enfermedad. Y acá es interesante considerar algo que Jacqueline Ponzo especialmente nos hacía notar, que la historia natural de la enfermedad está constituida por un proceso biológico, pero la verdadera historia de la enfermedad debe incluir aspectos sociales. Y acá en esta en especial, inciden mucho los aspectos sociales, en todo lo que tiene que ver con la transmisión y la evolución en las diferentes etapas. Y además porque los individuos son individuos sociales, los seres humanos, o sea que la salud debe incluir ese concepto. Digo porque es un elemento discutido de que muchas de las medidas que se han instaurado en realidad fueron en contra de, van en contra de la salud en otros aspectos. Bien, y también hay que considerar esto que se llama la cadena epidemiológica. Estos son todos conceptos muy antiguos, que en realidad tienen total vigencia porque nos enfrentamos a una pandemia que, bueno, fue desconocida y en la que en realidad uno se pone a pensar en las medidas, los conceptos básicos de las medidas que se aplicaron y son antiquísimas, pero que en realidad funcionan, es un concepto básico epidemiológico. La cadena epidemiológica lo que establece es todo lo que tiene que ocurrir para que un individuo sano se vuelva infectado. ¿Sí? Ya no considera los aspectos que tienen que ver con lo clínico, pero bueno, actúan acá más que nada, ¿no? Entonces, el agente acá es bueno, ya lo conocemos. El reservorio, bueno, puede ser animal o puede haber una fuente de infección, que es en realidad todo el concepto de que las gotitas se caen sobre las superficies y que un individuo puede tocarse y después acercárselo a su nariz, a su boca y así. O sea que hay cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de los virus por tiempos variables sobre superficies. Después está la puerta de salida, que tiene que ver con el agente infeccioso. Bueno, la puerta de salida es del individuo enfermo a través de las gotitas. Pero esto influye, la puerta de salida pueden ser las gotitas, pero también interesa en todo esto el comportamiento social de los individuos. Las gotitas realmente salen y entran, como acá, que dice puerta de entrada, si ocurren, bueno, eventos sociales en muchos casos. Entonces sale la forma de transmisión, sabemos que es la aérea fundamentalmente, si bien se discute hoy por hoy la fecal oral, pero fundamentalmente la aérea. La puerta de entrada es el aparato respiratorio, y el huésped susceptible seríamos todos. ¿Ah? Entonces, bueno, esto es básicamente lo mismo con algunos elementos más que incluyen en cada uno de estas áreas. Y después una cosa importante que también tenemos que considerar es que los modelos SIR consideran que las poblaciones, bueno, son homogéneas y que la probabilidad de adquirir la enfermedad es bastante homogénea, y sin embargo esto no se dio en esta epidemia en nuestro país. Esta enfermedad en realidad ingresó o se comportó inicialmente con una transmisión por clústeres clarísimos. Este no es el de Uruguay, este es uno obtenido de un programa que hay que los calcula, que los hace. Pero en realidad acá lo que vemos es, en definitiva, como un individuo puede transmitir, los violetas serían todos los primarios, a un montón de personas. Y eso fue lo que ocurrió
en el Uruguay. Fíjense acá, bueno, casi no se ve, pero esta es la distribución geográfica de casos en Montevideo, que en nuestro caso tuvo una particularidad, y es que se distribuyó fundamentalmente por el cinturón costero, porque tuvo que ver bastante con viajes, todo esto, y que, bueno, afecta a una clase social también, que ocurrió acá y en el mundo, ¿sí? En determinada clase social. Aunque después, por supuesto, que se expande. Entonces, en definitiva, acá vemos que esta distribución fue así, fue inicialmente por clústeres, y según creo, hasta lo discutimos en alguna reunión de las primeras del GIAD. Nosotros discutimos qué había que hacer con esos primeros casos, que fueron un montón, qué ruido generan eso en un modelo. Muy bien, entonces, las medidas de control. Y esto es, ¿dónde se insertan las medidas de control? Y cómo impactan. Entonces vamos a ver acá fundamentalmente cómo impactan. Entonces acá las medidas de prevención y control, vimos que las medidas de prevención y control de una epidemia buscan clásicamente actuar sobre las diferentes etapas de la historia natural de la enfermedad. Veo que esto me quedó cortado. Y también de la cadena, fundamentalmente también de la cadena. Entonces lo que uno busca son medidas en la etapa de susceptibilidad, y acá, bueno, lo ideal sería tener una vacuna, y hay algunas intervenciones, hay algunas investigaciones en marcha que tienen que ver con el aumento de la capacidad inmunológica, pero más bien inespecífica, pero que, bueno, más que evitar la susceptibilidad, bueno, de alguna manera podrían modificar esto que es la etapa clínica y subclínica. Pero en realidad vacuna todavía no tenemos, sabemos que hay un montón ahí en marcha, pero realmente no tenemos. El elemento fundamental en que nos centramos tiene que ver con la exposición. En eso se basan gran parte de las medidas. Es acá donde tratamos de modificar el curso de la epidemia, actuando sobre esto, evitando la exposición de los individuos. Y en la etapa clínica, también, como ya les dije, en esos aspectos. También se evita la exposición, como vamos a ver ahora. Entonces, acá entra el concepto que tiene que ver con los parámetros efectivos. Y eso es importante también para considerar algo que también discutimos internamente, que en realidad los parámetros, el cálculo del R sub 0, es decir, de los parámetros al inicio de la epidemia, cuando no había medidas de control, en el Uruguay se vuelve difícil. En el Uruguay y en el mundo, en realidad se calculan estas cosas modelando, en realidad, porque es muy difícil calcularlas inicialmente, teniendo en cuenta que acá, por ejemplo, se instauraron medidas rápidamente. Entonces, es la modificación de los parámetros por las medidas de control, es, bueno, lo que llamamos el beta y gamma efectivos. Entonces, el beta y gamma efectivos, en realidad, bueno, las medidas de control impactan fundamentalmente, como ustedes ya saben, sobre el beta y el gamma, y por tanto sobre el R, ¿sí? Entonces, fundamentalmente las medidas que se han implementado tienen como objetivo el beta es el número de infecciones nuevas por unidad de tiempo, y se compone básicamente de dos elementos, la frecuencia de contactos y la probabilidad de transmisión. Entonces, en realidad gran parte de las medidas que están acá inciden sobre la frecuencia de contactos, que son el aislamiento de enfermos, las cuarentenas de contactos, el distanciamiento social. Lo que uno evita o intenta evitar es que un individuo enfermo o potencialmente enfermo se ponga en contacto con individuos susceptibles. Entonces, este ha sido gran parte del esfuerzo de todas las medidas de control. Aislamiento de enfermos, cuarentenas de contacto, distanciamiento social, entre las que encontramos todas estas, con diferentes y heterogéneos impactos. Cuarentena voluntaria, teletrabajo, cierre del sistema educativo, cierre de eventos culturales, cierre de fronteras, y podríamos enumerar muchos más. Y después la probabilidad de transmisión,
Bueno, esto tiene que ver con cortar la cadena que vimos. Lo que vimos recién, bueno, lo que uno busca es de alguna manera, a ver, lo voy a llevar para atrás, no sé si quieren, que a lo mejor lo podemos ver mejor acá. Y es acá, bueno, yo puedo evitar o actuar sobre el reservorio, actuar sobre la puerta de salida, actuar sobre la puerta el modo de transmisión y sobre la puerta de entrada. Y esto lo hago como, bueno, en el reservorio tratando de evitar que existan gotitas que quedan por ahí que contaminan las superficies a las cuales el individuo puede, bueno, el individuo puede infectarse tocando esas superficies. La puerta de salida y la puerta de entrada tiene que ver con todo lo que es, bueno, el etiquetado de la tos, tratar de que, bueno, no es que no salga, pero evito de alguna manera la transmisión o el elemento. Fundamentalmente la puerta de entrada y salida tiene que ver con el uso de barbijos, máscaras, con todo lo que todo esto ha generado, ¿no? A ver si puedo volver rápidamente a donde estaba. Acá. Entonces acá está el barbijo, limpieza de superficies, higiene de manos, toser en el pliegue del codo, limpiar las calles, en fin, todas las que a ustedes se les puedan ocurrir. Si ustedes ven estas dos, siempre se implantan en simultáneo estas medidas, cuando uno piensa en medidas conjuntas, y en este caso a veces uno ve en epidemiología que se instalan medidas que, bueno, que solo afectan a un elemento. En este caso son de alguna manera bastante independientes, o sea que uno esperaría que se sumen, porque actúan de alguna manera en diferentes lugares, ¿no? Uno evita la frecuencia de contacto, el otro la probabilidad de transmisión. Y después está el otro parámetro, gamma, que habla de la inversa del periodo infeccioso, la tasa de recuperación. Clásicamente, las intervenciones que modifican el gamma son aquellas que tienen que ver con la tasa de recuperación, o sea, con medidas específicas. Si yo logro tener un tratamiento, evito que el individuo sea infectivo durante menos tiempo, en una cuestión individual, ¿no? Pero esto no lo podemos hacer. En esta no se puede hacer porque no vamos a lograr los periodos, el periodo en que el individuo es infectivo tiene variaciones en relación a la variabilidad entre seres humanos en desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y a los propios sistemas inmunológicos. Pero sí hay una forma de actuar sobre esto y es, de alguna manera, modificando, generando el rastreo de contactos y la cuarentena, porque ahí lo que estamos haciendo es efectivamente, de una forma no eliminando el cuadro clínico, pero bueno, no poniendo, tratar de identificar a los individuos que son potencialmente, que pueden potencialmente desarrollar la enfermedad y cuarentenarlos. Bien. Entonces, esto tiene que ver con dónde impactan y no impactan las medidas, ¿sí? En un marco, en un contexto en el que no hay tratamiento. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Cuál fue el trabajo que nosotros tuvimos cuando hicimos la nota? Entonces, la idea es contarles un poco cómo es cómo se define o cómo se cuantifica el efecto de medidas tomadas en estos parámetros. Entonces, acá entra el concepto de lo que se llama niveles de evidencia. Yo había consultado con Paola y bueno, y si esto era pertinente, y me parece que eso es como para un repaso que es importante porque tiene que ver mucho con la calidad de la evidencia que uno encuentra y cuán seguro está de que las cosas funcionan o no. Entonces, niveles de evidencia es una vez que uno toma una decisión clínica o de salud pública basada en investigaciones científicas, es posible definir cuán seguro se está de esta decisión, que esta decisión es correcta, ¿no? Entonces, para esto uno en general lo que mire es de alguna manera cómo fueron definidas la eficacia, digamos así, de los estudios de las medidas de control. Entonces, este es el concepto sobre el que subyace esto de niveles de evidencia y grados de recomendación. Y es un concepto que ya tiene años, pero es difícil de internalizarlo, y es que no todo lo que uno lee es bueno, ¿sí? O sea que hay que poder, de alguna manera, identificar qué es aquello que mejor
que mejor mide los eventos que estamos estudiando. Entonces esto se usa fundamentalmente en el vocabulario de acciones terapéuticas, diagnósticas y preventivas. Entonces, nosotros lo que hicimos en aquel momento fue identificar, bueno, cuáles son las medidas que habitualmente se han tomado por los países, han tomado los países en el mundo. Y lo que vimos acá es esta es la lista que ustedes vieron, simplemente hicimos, en aquel momento me acuerdo hicimos también un chequeo de las que se habían tomado en Uruguay, de esta lista que incluye las que han tomado todos los países del mundo. Y bueno, nosotros vimos en aquel momento que el Uruguay había tomado bastantes de estas, diría la gran mayoría. Entonces acá van desde medidas comunitarias de distanciamiento social, medidas sanitarias, que tiene que ver con el manejo de los individuos, hasta estrategias de atención. El Uruguay tomó como estrategia de atención, por ejemplo, el manejo en domicilio de la mayoría de los pacientes. Esto no ocurrió en todos los países del mundo, por eso digo, como literatura nacional no hay tanta, y hay poca, en realidad algunas de estas cosas no las pudimos evaluar bien buscando literatura internacional, ¿sí? Porque en algunos lugares, yo qué sé, por ejemplo en Corea se internaban todos, en fin. Bueno, la evidencia científica, bueno, no toda evidencia tiene la misma calidad ni fue producida con el mismo rigor científico. Hay diseños metodológicos que tienen menor probabilidad de generar errores sistemáticos. Y la mayor calidad metodológica de las investigaciones lo que tiene es que cuanto más seguro yo estoy de que una investigación no incluye sesgos, seguramente esté más cerca de la verdad. Porque hay un hecho en medicina que se da, y es que absolutamente todo el cuerpo de investigación y todo el conocimiento, la gran mayoría del conocimiento, se basa en estudios de muestras. Se basa en estudios de muestras que en realidad no todas están bien tomadas, son muestras que pueden ser parciales, pero la mayoría se basa en estudios de muestras que tienen un grado de incertidumbre, y que ese grado de incertidumbre puede que, bueno, se toman algunos parámetros para que la incertidumbre sea aceptable en términos de correr ese riesgo de equivocarte, pero de última, nunca es la población total, siempre son estudios de muestra, o sea que siempre puede haber un error en lo que yo estoy pensando, y bueno, de acuerdo a cuán bien fueron realizados esos estudios, es que yo podré estar más cerca de la verdad. Cuán bien estén realizados y cuán grande el tamaño muestral, y la forma en que este fue tomado. Entonces, básicamente, la evidencia científica debe basarse como en esos conceptos. Y para eso, sobre este concepto subyace que es el de niveles de evidencia. No es lo mismo basar una decisión clínica o de salud pública en un reporte de casos de 50 individuos que basarlos en un estudio aleatorizado de 5.000 en cada rama. Entonces, los niveles de evidencia pretenden de alguna manera a priori clasificar los resultados o los estudios que generan resultados, ¿tá? Y depende del diseño del estudio y de la calidad del mismo. Un diseño puede ser fuerte, pero la calidad ser muy mala. Entonces, en definitiva, ese es un punto. Entonces, esta es la clásica pirámide de niveles de evidencia. Este tema siempre está en revisión, pero si ustedes miran acá, bueno, se considera que la mejor calidad de evidencia es una revisión sistemática de estudios aleatorizados. Revisión sistemática de estudios aleatorizados si yo estoy pensando en una intervención. Seguiría como nivel de evidencia los estudios clínicos aleatorizados, después los estudios de cohorte, después los casos controles, las series de casos o reportes de casos, y por último, los editoriales y opinión de expertos, que muchas veces es lo que más se usa. Preguntarle al de al lado, y tuviste un paciente así, y bueno. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a esto es que en realidad uno realiza recomendaciones, pero siempre hay que tener en cuenta que no alcanza con que sea solo el tipo de diseño, también importa cómo fue hecho el diseño. Entonces, en base a que yo una decisión, ya sea individual a la hora de estar en el consultorio o de salud pública, la tome en relación a qué tipo de estudio, es que yo tengo
lo que se llama niveles de evidencia. Y de esto hay clasificaciones múltiples de niveles de evidencia. Yo por ahí les puse más arriba les puse una referencia a un estudio chileno que es una revisión de clasificaciones de niveles de evidencia. Pero casi todos consideran como el nivel más alto de evidencia en intervenciones los ensayos, las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Ponen en segundo lugar esta en especial, que el segundo nivel de evidencia sería, si uno no tiene más de uno, al menos uno, un estudio clínico aleatorizado. Después vienen estudios sin aleatorizar, controlados, hay otros que incluyen los cuasi experimentales. Yo diría que hay bastante consenso en las dos primeras categorías, en las otras pueden haber variaciones. Y en base al nivel de la evidencia yo hago una recomendación y digo, bueno, esta es, existe buena evidencia de que tal cosa funciona, o sirve, o disminuye el resultado que pretendo disminuir, o lo aumenta, dependiendo de lo que yo quiero. Entonces así es que clasifico el grado de recomendación en A, B, C o X, según el nivel de evidencia del que proviene. Pero esto, como les dije, está en revisión, porque miren, esta es la pirámide clásica, pero hoy por hoy está en marcha este concepto, que ven que las líneas no son rectas, acá se pueden intrincar los resultados, y uno ve que un estudio aleatorizado de mala calidad puede pasar al nivel de un estudio de cohorte, y a su vez un cohorte de buena calidad puede considerarse tan bueno como un aleatorizado. Y acá en realidad sacan el vértice que tiene que ver con las revisiones sistemáticas, porque las revisiones sistemáticas no son más que la revisión con un protocolo específico de todos los estudios de un mismo diseño que contestan a una pregunta. Es como que yo haga una revisión sistemática sobre, bueno, el hacer cuarentena, seguimiento de contactos y cuarentena, si tomara un grupo que lo hace y otro que no lo hace, si obtendría mejores resultados en los que lo hacen, ¿sí? Entonces, si yo busco todos los estudios que responden a esa pregunta, puedo tratarlos estadísticamente obteniendo un resultado final, que es un promedio ponderado de los estudios individuales, y obtendría una evidencia que en forma más o menos artificial tendría como tamaño muestral uno mucho mayor que el de los estudios individuales. Pero lo que propone esta nueva visión, que es la visión de Grade, es que uno tiene que hacer revisiones sistemáticas de todos los diseños. Esa sería la mejor calidad de evidencia para cada una de las preguntas. Entonces acá tienen lo del sistema Grade que les estoy diciendo, y también incluyó algo que es muy interesante, y es que hasta ahora en realidad siempre se hablaba de recomendaciones positivas. Uno decía, yo recomiendo realizar tal cosa, hay fuerte evidencia para recomendar usar barbijos, ¿sí? Pero en realidad no se recomendaba, no había recomendaciones por la negativa, o no era lo habitual que vos digas, hay fuerte evidencia de que no use barbijo. ¿Sí? Entonces el sistema Grade introdujo todos estos aspectos que tienen que ver con recomendación de fuerte, con evidencia de alta calidad, donde uno se plantea que los beneficios superan a los riesgos, ¿sí? Y si es fuerte, de moderada calidad, es que los beneficios superan claramente a los riesgos, o viceversa. A ver, esto me quedó igual. Superan claramente a los riesgos, los beneficios superan claramente a los riesgos, y cargas o viceversa. O sea que sigue siendo esto, pero la calidad de la evidencia se modifica, es así. Exactamente. Pero bueno, esto es en definitiva algunos procesos de cambio que están habiendo, pero el concepto de calidad de la evidencia va por ese lado. El tema, que también lo introduce Grade, es que además del diseño metodológico, o sea que yo pueda considerar en la pirámide que hacer un estudio aleatorizado tiene mayor evidencia que hacer no sé, un estudio caso control, está cómo lo hago. Y existen para cada uno de estos instrumentos, para medir, para cada uno de los diseños, instrumentos para medir la validez interna, es decir, que yo tengo que diseñar bien el estudio, no alcanza con que haga un estudio aleatorizado, sino que tiene que estar bien hecho. Y para eso existen parámetros y de alguna manera checklists para establecer esto, ¿no? Y ver
de alguna manera lo que pretende es para cada estudio específico ver si utilizaron las estrategias definidas para evitar los sesgos o limitaciones de su diseño o que los diseños les imponen, ¿sí? Esto tiene especial importancia en este contexto en el que uno ve que en los últimos, no sé, en los últimos 6 meses se ha publicado todo lo habido y por haber en relación a COVID, en todos los ámbitos, y con muy bajo nivel de filtro, en el cual en realidad, bueno, malo, más o menos, se ha publicado, porque había un interés enorme. Y no solamente se han publicado, sino que se han publicado ya en preprint, no tenían peer review, y además uno ve que hay como repetición de algunas, de contestar algunas preguntas, y realmente vacíos del conocimiento en algunas otras. Entonces esto también, hay que considerar estas cosas con cautela. Y acá vamos a hablar un poco de, bueno, cuáles son los estudios más adecuados y las medidas de resultados más interesantes en este contexto. Uno lo que pretende es evaluar, bueno, intervenciones como medidas de control. Entonces, si uno piensa en intervenciones en salud pública, como le decía, preventivas o terapéuticas, en salud individual o en salud pública, lo ideal, el estándar de oro, como vimos, son revisiones sistemáticas de ECAS, de estudios aleatorizados. El estudio aleatorizado per se, para llevarse adelante, requiere, en lo que tiene que ver con una intervención clínica o comunitaria, lleva entre 2 y 3 años en su realización. Digo, como mínimo, siendo, bueno, optimistas. Y tiene una serie de elementos en su diseño que deben ser respetados. Los estudios que miden impactos de intervenciones en general los hacen en términos de riesgos relativos, en los que uno considera un grupo control y un grupo intervención. Y lo que uno pretende es ver que con la intervención el riesgo de tener un resultado no deseado, bueno, o deseado, es mayor en el grupo intervención. Y los resultados en general se miden en términos de enfermos, de ingresos a CTI, de muerte, y pocos reportan el R como valor, pero hay algunos que sí. Entonces, veamos ahora qué encontramos. Entonces, en realidad yo acá voy a poner algunos elementos que vimos, y les digo que ahora hemos mirado algunas cosas, y en realidad hay bastante más evidencia. En un mes y medio, diría, hay muchas más cosas publicadas, o sea que a lo mejor deberíamos actualizar y mirar algunas de estas cosas. Hay algunas intervenciones que se recomiendan, como la higiene de las manos, la cobertura de la tos, los estornudos con pañuelos descartables, mangas en las mangas o en el codo, y las medidas de desinfección de superficie, que tienen un concepto mecanicista 100%, y entran dentro de la lógica de la transmisión y de la cadena epidemiológica. Entonces, en realidad, muchas veces no hay ni siquiera estudios realizados en este contexto. Acá, por ejemplo, en hay, que tiene que ver con la higiene de manos. Igual, de todas maneras, lo que digo es que muchas veces se toman en cuenta, se consideran, aunque hayan sido estudiados en otras epidemias, que es lo que ocurre con la mayoría de las intervenciones, y además, pero muchas veces se toman con un criterio más, como les digo, mecanicista. Y acá lo que vemos, esto es una de las cosas que incluimos de los estudios, y esto es una revisión sistemática que busca la higiene versus el control, higiene de manos, con diferentes características, periodicidad, en fin. Y lo que vemos es uno a uno cada uno de los estudios incluidos en esta revisión, que en realidad estos son, refieren que son estudios aleatorizados, en realidad ninguno corresponde a esta epidemia, corresponden a diferentes cosas, y si ustedes miran acá el valor 1 de los riesgos relativos sería en el que no hay diferencia entre el grupo intervención y control. Esto es un metaanálisis que busca un resultado final. No sé si todo esto ya se los comento por si interesa. Y solamente hay un estudio, es un estudio egipcio, que fue hecho en una escuela, que vio un efecto realmente beneficioso, acá hay uno chiquito, de la higiene de manos en evitar el resultado, que era la infección. También importa qué es lo que uno mide, porque uno quiere medir la higiene de manos en relación a la enfermedad, ¿no? Ese es el resultado que uno busca.
Bueno, básicamente esta es una intervención que se realiza, que se ha realizado y que tiene que ver por ejemplo, de otras cosas no hay estudios que hayan mostrado esto. El uso de barbijos, bueno, este ha cambiado enormemente en este periodo, ¿tá? Y en realidad hay de todo tipo de cosas, hay estudios aleatorizados, no, en realidad las últimas revisiones no muestran casi aleatorizados, pero en realidad por diferentes criterios se han adoptado el uso de barbijos para, por lo menos en nuestro país, pero en realidad con cierta incertidumbre en relación a esto. Acá, bueno, esto es lo agregamos, gracias Javier, en realidad salió publicada recientemente, este es en el Lancet, es un estudio, una revisión sistemática de estudios observacionales que muestra, bueno, que habría un efecto beneficioso en el uso. En lo que tiene que ver con la identificación y contactos y su cuarentena, también ha sido utilizada como un principio histórico de control de epidemia. Y lo que hay son varios estudios retrospectivos y modelos matemáticos que han evaluado el efecto de la cuarentena en casos confirmados y identificado un efecto positivo. Y en realidad acá también entra un punto, y es que ¿dónde entran los modelos matemáticos como nivel de evidencia? Esto es algo que está cambiando y que hay que empezar a considerarlo. Si ustedes vieron ahí las pirámides, no incluyen modelos matemáticos, pero en realidad es un elemento que hay que empezar a considerar porque hay muchísima evidencia que sale, y en muchos casos en realidad no es posible determinar algunos resultados, más en esta vorágine de conocimiento, si no es a través de modelos matemáticos. Entonces, en realidad es algo para considerar. Como vimos, ustedes vieron que los casos confirmados o sospechosos podrían evitarse en un 40-81%, si se hace cuarentena, y en un 31 a 63% las muertes. Después está el efecto de medidas comunitarias y de distanciamiento social. Bueno, en esto en realidad no habíamos encontrado estudios claros inicialmente. Algunos estudios han estimado que el R sub T fue modificado en diferentes áreas de China de un valor de R sub 0 de 2 a 4 a menos de 1. Esto también, ahora hay como más estudios en relación a esto, se basa, el criterio también tiene que ver con la cadena epidemiológica, y si mal no recuerdo, este es el efecto de un metaanálisis de estudios observacionales de distanciamiento físico, pero que también se publicó hace ahora, 1 de junio. Por eso digo que hay que revisar parte de la evidencia, y bueno, acá es interesante ver que tendría un efecto positivo en los eventos. Y por último, esto fue nuestra idea original, fue tratar de identificar medidas individuales, porque uno cuando levanta medidas, no las levanta todas de una. Entonces, las va levantando, como estamos viendo, y ha sido de alguna manera la tendencia en el mundo. Entonces, era importante poder ver, bueno, en la medida que levanto, qué efecto voy a tener y dónde van a impactar. Pero hay algo que no hay que olvidarse, y es que, por ejemplo, se ha visto que las medidas en simultáneo, y especialmente el lockdown, han tenido impacto. Han tenido impacto en el número de casos y en el número de muertes. Pero, ¿cómo hacer para realmente estimar cuál va a ser el impacto si uno va levantando de a una las medidas? Porque además las medidas pueden no ser aditivas, pueden ser sinérgicas, que es algo que también deberíamos poder medir. Acá son algunos de los datos que estaban en la nota, y lo que hay es algunas medidas de control voluntarias y simultáneas reducen el R, pero solo el lockdown, este es un estudio también reciente, que lo lleva a niveles menores a 1. Sin embargo, esto en el Uruguay, también están las diferencias entre países. En Uruguay en realidad nunca hubo un lockdown como se comprende, que estamos diciendo, o como se entiende en general, que es un cierre mandatorio. Sin embargo, acá los cálculos hechos de R sub T muestran una reducción de este valor, aun cuando no hubo un lockdown
como hubieron en algunos países europeos. Entonces creo que lo final sería ver algunos aspectos para reflexionar quizás. Y es cuán seguros estamos de que todas las medidas implementadas son útiles, y no estamos muy seguros, la verdad. ¿Qué nivel de evidencia tienen los modelos matemáticos para definir indicadores de impacto? Eso también es un elemento que tiene que entrar en la discusión, es importante. ¿Cómo transformar estos valores de impacto, estas medidas concretas que pusimos y que, bueno, hay que actualizar en los modelos? ¿Dónde entran? ¿Cómo integrarlos? ¿Cómo considerar la sinergia entre medidas múltiples? Ese es otro gran tema. Y si existe una inercia en el desescalamiento vinculado al cumplimiento de medidas por parte de la población. Y este también es un elemento que tiene que ver con los aspectos sociales, y es, no todos los individuos en todos los países se comportan de igual forma, es decir, hay más acatadores y menos acatadores. Entonces no solo es las medidas, sino la forma, de alguna manera, en qué medidas fueron acatadas o consideradas, el grado de miedo que generan, y la inercia, esa inercia de la que hablamos, que también es algo que discutimos internamente en el grupo, y es que en realidad la duda es si desescalas, en qué medida el desescalamiento se vuelve total. Hay una inercia, el temor, muchísimos aspectos que hacen a que la gente, le decís, puede ir al shopping, no sé ahora, ahora en realidad dice que los shoppings están súper llenos, pero bueno, en definitiva, esa es básicamente la idea. Bueno, espero que les haya sido útil, podemos hablar de algunas de las medidas, de una de las preguntas, perdón. ¿Les parece? Sí, muchas gracias, Alicia. Bueno, sí, abrimos el espacio de preguntas, comentarios. Si los colaboradores quieren comentar algo más también. Bueno, yo soy Javier, epidemiólogo. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí. Como para algunos conceptos que estábamos discutiendo en el chat mientras Alicia presentaba, es que en medicina, sobre todo en medicina clínica, se usa mucho el ensayo clínico aleatorizado, que es, yo decido, un grupo va a recibir la intervención y otro grupo control no recibe la intervención o recibe un placebo, una intervención falsa, para comparar la efectividad de la intervención. Por ejemplo, en COVID-19, para intervenciones de tipo comunitario no existe ningún ensayo clínico aleatorizado, no existen estudios experimentales, son todos observacionales. O sea, yo no puedo controlar ninguna de las variables de la investigación. En los estudios aleatorizados sí podría. Por ejemplo, la hidroxicloroquina. Los pacientes infectados que reciben hidroxicloroquina tienen mejor pronóstico. Yo puedo realizar un estudio experimental. La mitad reciben la droga, la otra mitad no reciben, y yo decido al azar quién la recibe y quién no. No es el caso de las intervenciones. Entonces, en los estudios observacionales, la calidad de la evidencia es menor que los experimentales, porque existen muchas fuentes de sesgo. Y ustedes saben, existen mil fuentes de selección, de confusión, de covariables que o no puedo medir bien o no puedo controlar. Entonces, por eso hablamos de que es menor calidad. Pero si no tengo estudios de alta calidad, en salud pública estudio la mejor evidencia disponible, sea de excelente calidad, de buena, de más o menos o de mala. Y en este caso, bueno, si no tengo ninguna evidencia epidemiológica sólida, uso lo mejor que tengo, que es un experimento para ver si las máscaras previenen por ejemplo, la distribución de gotitas de aerosol, sí o no. Puedo decir, las máscaras sí reducen la expulsión de gotitas y reducen la distancia donde llegan las gotitas,
pero yo no sé eso cuánto previene la infección, pero sí es lo mejor que tengo. Reduce las gotitas, entonces supongo que también va a reducir la transmisión del virus. Bueno, eso. Yo sobre esto lo único que quería decir es que obviamente que el aprendizaje automático también está cambiando un poco la visualización que hay acerca de los niveles de evidencia y de cómo realizar trabajos que brinden evidencias sólidas en investigación biomédica o en la salud en general, y que eso es uno de los aspectos que hay que prestar atención y ir, en general todos en la universidad y en otros lados, acá en Uruguay creo que tenemos que ir prestándole más atención para desarrollar realmente correctamente un área de investigación y desarrollo que nos permita avanzar en realizar estudios observacionales con mayor capacidad de producir evidencia sólida. Esto es lo que ahora se está transformando, digamos. Hay algunos autores que lo que opinan es que los estudios randomizados controlados son estudios que son difíciles las conclusiones son difíciles de generalizar. Es decir, son muy buenos para medir la eficacia de algo en un sistema muy controlado, pero luego cuando alguien quiere llevar eso a la realidad del mundo cotidiano, que es ultra complejo, uno se da cuenta que las conclusiones están atadas a muchas decisiones que no son extrapolables a la vida real. Entonces, la tendencia es, me parece a mí, a ir mejorando el uso de herramientas como la estadística no tradicional en la medicina para poder avanzar. Sí, solo para complementar lo que Horacio decía, que es verdad, los estudios aleatorizados tuvieron un auge enorme, son estudios de eficacia, en donde uno ve en condiciones realmente muy controladas cuánto puede mejorar una intervención la obtención de un resultado, pero que en realidad hoy por hoy es algo como muy debatido en el mundo, hay que pensar en estudios de efectividad, hay que ir más hacia cómo se producen los resultados en condiciones estándar. Por eso hay una gran promoción a lo que se llaman los trials pragmáticos, es decir, no aleatorizar individuos y controlar absolutamente todas las variables, sino realizar intervenciones en un nivel que es más o menos parecido a la realidad, y por tanto son escalables en ese sentido. En esto en realidad, quiero decir, en todo lo que tiene que ver con el COVID, bueno, en realidad hemos aprendido mucho de otras epidemias. En realidad estamos en un periodo en el que, en realidad, bueno, se han podido hacer cosas, pero si uno mira la literatura, hay enorme cantidad de estudios básicamente observacionales y muchísimos modelos matemáticos. Y es importante saber cómo incorporar esos elementos en las tomas de decisiones diarias, que es algo que no hacemos habitualmente. Estoy pensando en la medicina clínica y en la epidemiología. O sea que es un punto a debatir, creo. No se estaba mirando el chat acá, pero veo que casi todas las preguntas del chat ya las contestaron mis compañeros. ¡Qué bien! Acá Ernesto hizo un comentario en relación a que es interesante, que la mayoría en Uruguay la mayoría de los individuos tienen un contacto, hay una noción de contacto. Hay otros que no, y bueno, que podría ser estos contactos indirectos, sí, uno en realidad no sabe, porque además el virus no vive tanto tiempo en las superficies, ¿no? Pero de todas maneras, podría ser. Y no sé, ¿hay alguna duda Jacqueline, más? adelante. Yo quisiera hacer un comentario. Dale. En estadística, los estudios observacionales, en realidad, digamos, no nos gustan nada. ¿Sí? Digamos, porque en general puede haber factores ocultos
y al no haber, digamos, un diseño aleatorio, digamos, los resultados pueden conducir a conclusiones muy erróneas, ¿no? Digo, son casos clásicos conocidos desde A lo largo de la hace... historia. Sí. Exacto. Hay uno bien nuevito que dijeron que los pelados tenían más probabilidad ¿lo vieron ese? De tener COVID, y después dijeron, bueno, en realidad no tuvimos en cuenta el factor que la gente de más edad tiende a ser más pelada, y en realidad el factor es la edad, y no, pero salió... Porque son nada, hombres. Sí, para traer un ejemplo bien reciente y en el contexto. Perdón, Sí. Ricardo, pero está. No, un poco eso, digo, entiendo que hacer estudios aleatorizados es realmente muy complejo, digamos, y sobre todo muy costoso, ¿no? En este marco. Pero, bueno, en algunos otros sitios del mundo los están haciendo. El tema es que hay que hacer unas muestras de tamaño muy grande, Enormes. porque, digamos, la penetración, digamos, por suerte, de la infección es muy pequeña, digamos. Y la verdad no sé cuál es la solución, pero, digamos, hay que tener mucho cuidado con validar estudios observacionales, ¿no? Tengo a Jacqueline y después a Chichi en lista para hablar. No, solo una cosa para complementar, y es que yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa que como dijo Horacio o Javier, no me acuerdo, uno toma la mejor evidencia de la que dispone, porque igual tenés que tomar decisiones. Me refiero, eso ocurre también en la clínica. Vos tenés que tomar decisiones, no podés decir, bueno, espero a tener evidencia de alta calidad. Entonces, lo que tenés que ser es consciente del el error que puede haber detrás de eso, que estoy de acuerdo contigo, puede ser alto. Nada, solo eso. ¿Quién Buenos era? días. ¿Jackie? Sí. Bueno, me uní un poquito tarde porque estaba en otra reunión ineludible, pero bueno, estábamos en conocimiento de la presentación de Alicia, y el interés principal es el intercambio. Lo que quisiera destacar es la riqueza y la necesidad del intercambio interdisciplinario. Creo que con todo lo que la ignorancia que nos desnuda el COVID-19, la COVID-19, o el coronavirus, al mundo, a la ciencia, creo que también nos da una oportunidad de cuestionarnos nuestros procedimientos habituales de producción de conocimiento, un poquito de esto que estábamos hablando ahora, ¿no? Cómo la medicina se ha ido nutriendo de conocimientos generados en base a modelos de investigación que tienen un soporte biomédico que muchas veces ha dejado de lado los aspectos sociales de la producción de los problemas de salud, ¿no? Y esto que es una observación, o sea, yo puedo mirar con un ensayo clínico controlado, muy bien diseñado y con muy buen presupuesto, exactamente el efecto de un fármaco, pero después lo que pasa es que la vida no transcurre en esas condiciones del ensayo clínico, y la gente deja de tomar el medicamento porque no tiene quien se lo vaya a retirar, ¿no? Y no porque no importa el efecto biológico, o bioquímico para el resultado, sino que pasa por otro lado. Y esto, que parece como muy volcado hacia lo social, yo creo que necesita muchísimo de la matemática y de la estadística. Y creo que el desafío mayor que tenemos justamente es en integrar, y la salud nos desafía de forma superlativa a los científicos a integrarnos, a romper barreras y a pensar de los problemas de unos con la cabeza de otros, juntos, juntas, y creo que esto es una demostración. Luego, cómo usamos el conocimiento es también parte de lo mismo, ¿no? Porque
bueno, la medicina basada en la evidencia fue un auge, una moda, luego cuestionamientos, lo que decía Horacio, cómo se está cuestionando lo que era el top de los ensayos clínicos, los metaanálisis de ensayos clínicos, hoy se cuestionan como evidencia máxima. Entonces, y bueno, y llevándolo a lo que es la práctica, mi práctica profesional en la medicina, que es en la proximidad de las personas, uno sabe que hay dimensiones que no las podemos llevar nunca al plano de lo estadístico, porque la particularidad hace a la determinación, justamente. Y en esta pandemia hay muchas circunstancias que nos han mostrado eso. Ahora, yo, desde mi ignorancia matemática y estadística, quiero creer que existen formas de modelar esto, de dibujarlo, de comprenderlo también desde los números. Porque así como existen distintas formas de música, y yo creo que la matemática tiene mucho que ver con la música, creo que hay un camino enorme ahí para transitar, y que es un camino interdisciplinario. Así que bueno, nada, compartir la alegría por estas instancias que se están dando, y que ojalá podamos sostenerlas mucho más allá de COVID-19. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, gracias. Oh, Tengo a muy bien. Chichi, Enrique y después Ricardo de vuelta. Me presento, para los que no me conocen, soy profesor del IMER, venido de Venezuela, exportado después bastante viejo. Soy profesor de grado 5 del IMER y estoy trabajando simplemente con esta nueva generación que me levanta temprano de la cama cada día con ideas nuevas. Quisiera simplemente añadir al comentario de Ricardo una cosa que él sabe muy bien y que yo creo que él no la resaltó, es profeso, es que, por ejemplo, si yo determino que el barbijo o la mascarilla, como decimos en Venezuela, es buena porque simplemente hago un estudio físico, ¿verdad?, de propulsión de partículas, y esa propulsión de partículas me muestra que efectivamente el barbijo disminuye la propulsión, puede ser muy interesante. Ahora, mi problema es cómo diseñar experimentos aleatorizados. Lo que yo quiero saber es si la medida de distanciamiento social o el usar barbijo tuvo que ver o no de manera importante con la disminución de la contaminación de la epidemia. Y hay un problema terrible, es cómo aleatorizo yo la población de Montevideo o la población de... Por eso yo creo que los médicos toman el camino práctico, y que es lo que nos acaban de expresar muy bien hoy, el camino práctico de agarrarse a lo que se tiene. Es decir, yo pienso que efectivamente hay que tener mucho cuidado en las conclusiones que uno saque de una estadística observacional, pero muchas veces no tiene otra. Es decir, no tiene cómo recurrir de manera buena. Yo quisiera ver si un grupo con el que estoy trabajando en Venezuela nos presenta sus experiencias. Un problema terrible que tenemos, que no se ve aquí en Montevideo, a pesar de que aquí se habla mucho de los barrios más desfavorecidos, es la concentración que existe en un barrio de Caracas, que es el barrio más grande de América Latina, como diríamos en Brasil, la favela más grande de América Latina. ¿Cómo hacer un experimento aleatorizado en un municipio que vive en cerro y que tiene más población que la ciudad de Montevideo, para decirle más o menos lo que significa? Entonces, yo insisto, y me parece muy ilustrativa esta exposición, que muchas veces nosotros tenemos que recurrir, y en particular los médicos, porque tienen que tomar decisiones, tienen que recurrir a los estudios observacionales. Cuando esos estudios observacionales, y aquí le doy la razón
a Ricardo. Se pueden complementar con experimentos aleatorizados de algún efecto preciso, muchísimo mejor. Pero tenemos que siempre trabajar en los dos caminos, porque si no sería como nos llevaría a una especie de parálisis, y pienso que los médicos, como bien lo dijeron hace un ratito, no pueden pararse, punto, tienen que tomar decisiones. Muchas gracias. Enrique. Sí, a riesgo de ser un poco reiterativo, una cosa importante a mencionar es una tendencia actual a que los protocolos, en lugar de esperar que la gente haga trabajos y los mande a publicar y ahí alguien trata de desentrañar si está bien o mal hecho, etc., hay una tendencia, sobre todo en medicina, a la prevalidación, incluso prepublicación, en ámbitos específicos, de los mismos protocolos y diseños experimentales. ¿Sí? Quiere decir que hay un nivel de escrutinio, por ejemplo, la NIH, mucho mayor para decir, si voy a financiar un estudio, voy a preaprobar con un panel, con todos los mecanismos de revisión clásicos, pero aplicados a lo específico, el protocolo. Y además voy a publicar los resultados, así sean negativos, que es otro grave problema que tenemos, que es que los resultados negativos no venden, y entonces terminamos con la punta del iceberg que vemos, aún de los buenos estudios, no incluye estudios buenos cuyos resultados negativos, menos sexy, deberíamos querer conocer. ¿De acuerdo? Una cosa importante. La otra es que, claro, en una epidemia no tenemos tiempo de hacer esto, pero los metaanálisis realmente útiles son los de segundo orden, digamos así. Un primer o una serie de metaanálisis donde estudian no solamente si la hidrocloroquina sí o no, digamos así, sino también las formas como fueron hechos los estudios previos, y se hacen recomendaciones de qué estudios realmente hace falta para cubrir agujeros, déficits o simples errores, ¿de acuerdo? Entonces luego llega una segunda generación de análisis de lo que sean, controlados o no, de todas las calidades, que intenta por lo menos atender a los déficits y los problemas más mencionados. En todo esto, por supuesto, que la colaboración entre disciplinas es evidentemente necesaria. Lo otro que quería mencionar es el tema de los estudios observacionales. Como en todo, incluyendo los experimentales, si no vayan a ver lo que está pasando con la hidrocloroquina, que parece que el estudio más grande de casos y control es medio trucho, digamos así, ahí existe lo bueno y lo malo y lo feo, pero en temas como series de tiempo, ¿sí? Ecología de la buena, porque también hay de la mala, y también a nivel de modelado, hay bastante experiencia en cómo hacer buenos estudios longitudinales, digamos así, para mitigar alguna de las déficits intrínsecos de ese tipo de estudios, o por lo menos no tirar por la borda a la espera exclusivamente de resultados experimentales. Finalmente, el tema de los estudios, las limitaciones de los estudios en casos y controles, estudios controlados, tiene que ver con la famosa estandarización de Fisher, ¿no? Como no hay dos individuos humanos iguales, y tampoco dos virus iguales, no hay un estudio controlado de este tipo de cosas que sea realmente extrapolable. Puede ser lo mejor que podemos hacer, pero en definitiva va a aplicarse al conjunto a la población o condiciones de las cuales el estudio fue extraído y para las cuales fue diseñado, ¿sí? Nada de eso es insoluble, pero es parte de la cuestión. En humanos, por ejemplo, hay estructura poblacional, con lo cual no hay dos poblaciones iguales. De modo que lo que veo es una serie de posibilidades muy interesantes. En series de tiempo, del lado biológico, lo mejor me parece que son la buena ecología, donde también pasan cosas que no dependen del investigador, ¿no? Por más que sea un campo de estudio experimental que está garantizado y sellado por 5 años, después explota el volcán no sé dónde y las cenizas circulan por todo el mundo, ¿no? O sea, pero que hay aprendizaje, a veces en los tumbos, de cómo maximizar la calidad de esas cosas a pesar de sus limitaciones. Gracias. Yo tengo una pregunta en relación... Nosotros, en el espacio interdisciplinario tenemos plata para incentivar la interdisciplina. Ahora, los que no la piden, salvo excepciones muy notorias, no se la damos, ¿eh?
Hay excepciones, pero no son frecuentes. No, yo tengo, perdón, es una pregunta concreta, Enrique. Cuando vos hablas de estudios ecológicos, no te estás refiriendo a los estudios ecológicos clásicos de datos agregados. Estás pensando No, en estudios de experimentos naturales. ¿Es eso lo que estás diciendo? claro, estoy hablando de ecológicos vistos del lado de los biólogos, ¿sí? Por ejemplo, series de tiempo de captura en pesquerías. Claro. Series de tiempo de ciclos poblacionales, Claro. ese tipo de cosas. ¿Ah? Que no son lo mismo que los estudios ecológicos en epidemiología, por eso Entre paréntesis la duda. palabra, y estoy hablando del otro. Sí, no, está bien. Yo comparto en gran medida lo que has dicho. Y lo de los metaanálisis, ¿hablaste de metaanálisis, de estudios de sensibilidad en un metaanálisis? ¿Fue eso lo que quisiste decir? No, de segundo orden, o sea, el metaanálisis que además, el metaanálisis primero que guía lo que hay que hacer, no solamente si la respuesta es sí o no, digamos así, los déficits, los huecos en la investigación, y por lo tanto genera una segunda oleada de estudios. Bien. Y un segundo metaanálisis enriquecido por eso. Bien. No, un ejemplo también de cosas que pasan en la realidad, que ustedes saben mejor que yo. Hay gente que está intentando hacer estudios de hidrocloroquina con casos control, de todas esas cosas, ¿no? El clásico. Pero mucha gente no quiere participar porque está convencida, por Bolsonaro, por Trump o por quien sea, de que tiene que tomar hidrocloroquina. Algunos investigadores dicen, bueno, mejor que me diga lo que va a hacer, y después me veo cómo me arreglo con este dato, a que no me diga, o no tener suficientes controles o casos, digamos, para el estudio, ¿no? Pero es un problema importante. Pero es un simple ejemplo de las cosas que pasan cuando uno sigue las condiciones de un experimento que no depende de uno, ¿no? ¿Para qué tengo que organizar el seminario yo? Bueno, muy bien. Tenemos a Ricardo en la lista. Perdón, Ricardo, estoy tomando mate, pero si bien tomaba yerba con palo, porque me hice adicto a ella en Patagonia, ya la corregí, el protocolo. Yerba sin palo. Bueno, no, gracias, Enrique, por tus comentarios. Entiendo perfectamente lo que dices y creo que tienes razón. Creo que de todas maneras podemos tener imaginación. Tú también, Ricardo, tenés razón. Todos tenemos razón, somos bárbaros. Y hacer algo un poquito chancho, pero que involucre, digamos, aleatoriedad. ¿Sí? A lo mejor Maine después lo podrá planear mejor. ¿Sí? Supongamos que yo quiero saber el efecto shopping, ¿sí? Sobre la infección. ¿Sí? Entonces no puedo elegir una persona al azar y decir, vos tenés que ir al shopping, ¿verdad? Porque me va a decir, yo no tengo el menor interés en ir al shopping. ¿Sí? Pero bueno, supongamos que nos restringimos, y esta es la parte chancha, a los que sí quieren ir al shopping. Por algún motivo quieren ir. ¿Sí? Y ahí aleatorizo y le digo, bueno, te pido que no vayas estos 3 días. Y a los otros les digo, no, anda estos 3 días. Entonces, digamos, es cierto, es sobre una subpoblación, que es aquella que tiene interés en ir al shopping, pero que uno podría llegar a hacer un pequeño estudio aleatorizado referido a esa subpoblación, ¿verdad? Creo que este tipo de cosas se pueden aplicar para medir otros aspectos, ¿sí? Y que, bueno, es como, digamos, condicionar a una subpoblación, ¿verdad? Pero de todas maneras el dato podría llegar a ser rico. Digo, habría que hacerle test después a esas personas, por supuesto, ¿no? Es eso. Hola. Hola. Yo no sé si entraré en discusión en esto, pero una forma práctica sería levantar la mano acá, ¿quién iría al shopping hoy? Yo no iría, y entonces se genera, obviamente, toda una cuestión de difícil para concluir después, ¿no? Yo por lo menos no entiendo lo que se plantea y me parece interesante. Lo que digo es que después el problema que tiene todo esto es la generalización. Yo
y después basar recomendaciones en eso, no sé, digamos. Enrique dice que iría al shopping por el bien de la ciencia. Yo quería tomar No voy, pero la si me dan un palabra. buen vale para gastar, si no. Sí, Le yo toca quería- a Hay descuentos, Cacha, hay descuentos. y no sé si Martín por ahí no levantó la mano, ¿puede ser? Sí, no, yo primero agradecer de vuelta a nuestros colegas de la Facultad de Medicina. En realidad la pandemia es una gran desgracia que nos ha hecho unos daños enormes, pero también tiene algunas cosas notables, como que estemos hablando hoy con colegas que no conocíamos, que se animaron a contarnos también, porque muchas veces cuando nosotros invitamos a alguien dicen, no, pero ustedes son matemáticos, ¿qué les vamos a decir? Me ha pasado, entonces le cambiamos el nombre al seminario, le pusimos Seminario COVID, y bueno, digamos, y gente como Enrique y Pablo Inchausti, que están hoy, y otros biólogos, se han animado a interactuar con nosotros y a enseñarnos cosas. Entonces está bueno. Y un segundo comentario es que la pandemia produce aceleración de procesos, y acá tiro una cosa que es el tema de la publicación y el referato, y capaz que la pandemia logre tirar a la mierda el tema, el corsé ese en el que estamos de el referato y el sello editorial como calidad de la investigación. La calidad de la investigación tiene que permanecer, pero que estamos todos atados de manos y pies a las editoriales, a Springer, a Elsevier y a todo eso, es un hecho, y capaz que la pandemia logre pasar por arriba de eso. Me parece que es una cosa que hay que pensar. Y en el seminario también nos aceleró, porque nuestra discusión a principio de año con Maine era dónde lo hacemos, si en ingeniería o en ciencia, ¿te acordás? Que decíamos, bueno, 3 veces acá, 2 veces allá, teníamos todas unas fórmulas complicadas, que yo tengo que ir, que yo no tengo que ir, que yo me olvido. Y el seminario, en ese sentido, creo que va a quedar así, no sé, lo discutiremos después, pero además, cuando digo así, digo virtual, y cuando digo así, digo mucho más rico y desde el punto de vista temático, mucho más interdisciplinario. Me parece que está bueno. Y lo otro que quería hacer es un comentario sobre un material que me pasó Matías Arim, estadístico, que pasa de correlación a causalidad en un grafo dirigido matemáticamente, que lo estoy estudiando y me parece una herramienta súper potente. Para eso de los pelados, por ejemplo, ¿no? Digo, vos tenés los pelados, tenés el COVID y tenés la edad, y vos ahí tenés correlaciones, pero en realidad si no pensaras, no tenés argumentos científicos para concluir que es la edad y no los pelados los que se contagian o los que se mueren, digamos. Pero parece que hay una herramienta matemática que yo no llego a entender todavía, que en un grafo pone la flecha, y eso me parece una cosa formidable. Pero bueno, termino agradeciendo y saludando. Y después viene la segunda parte del seminario, a la que pueden quedarse todos los que quieran, que es el segundo tiempo, que no sé en qué momento empieza. Alicia quería decir algo. No, solo un comentario final que también, que yo me parece que está buenísimo, esto de haber tenido este seminario, y de alguna manera una cosa que sería interesante es, el objetivo inicial de esa nota fue realmente tratar de contribuir en este tema de introducir otros parámetros en los modelos, y a lo mejor deberíamos seguir esta discusión, no en este seminario, yo qué sé, por mail o lo que sea, que es en realidad establecer qué es lo que ustedes necesitarían, cuáles son de qué forma necesitan los datos, cómo los buscaríamos, discutir los modelos entre todos, cuáles son aquellos elementos que es importante incluir. Y en qué forma, en qué medidas, sacarlos de la literatura, pero en qué formato para que sea útil. Digo, pensando en algo como más interdisciplinario y realmente que lleve a una modificación o de alguna manera en un pensar en forma conjunta cómo deben evolucionar los modelos. Pero básicamente eso, y ha sido súper interesante esta reunión. No sé quién viene. Bueno, no, por ahora no tenemos a nadie más en la lista. Acá no está, a ver.
Bueno, muy bien. Yo quería cortito, aunque no levanté la mano, perdón, porque capaz alguien levantó la mano antes que yo. No, Adelante. eso de lo que decís, Alicia, primero que nada agradecerles porque Alicia y Jacqueline en particular, en realidad todos los médicos, Javier también, pero creo que las hemos atomizado a preguntas y siempre han estado súper dispuestas a respondernos todo, de cómo funciona, qué se hace, qué pasa en campo, y son los que, bueno, todo el grupo de médicos en particular, que nos han transmitido eso de pasar de los números y los modelos en papel a lo que pasa en la realidad, y eso me parece son de las contribuciones que para mí por lo menos estuvieron más buenas. Sobre los modelos es eso, ¿no? Empezar a formular las preguntas también, de qué modelos queremos hacer, pero bueno, para responder qué, creo que alguna de las cosas que nos preguntamos, que si buscáramos datos internacionales, ahí es un poco lo que dice Enrique de las estructuras de las poblaciones que usamos bastante cuando hacemos genómica, que es decir, bueno, no puedo hacerlo aleatorio, pero si puedo modelar la estructura, puedo sacarme ciertos efectos. Pero bueno, eso creo que lleva también una búsqueda de literatura bastante grande. Entonces son esas cosas, decir, bueno, vale la pena el esfuerzo o no, y hasta dónde, y con qué rapidez. Ahora estamos como en ese momento de se está apagando un poco la cosa, entonces nos empezamos a chanchar. Pero bueno, hay cosas que son más importantes más allá de que no estemos en la cresta en el pico de la pandemia, digamos. Es de largo aliento, es de largo aliento. Exactamente, y aparte que tenemos a los vecinos ahí, ¿no? Que nos están amenazando. Entonces no es que estemos liberados tampoco, por más que de a poco la gente empiece a sentir eso. Y después capaz que hay otras cosas que se pueden empezar a ver a medida que la gente baje la guardia y las medidas farmacológicas empiecen a bajar. Entonces ahí también está bueno hacerse preguntas que a veces si dijeras, bueno, si se hubieran hecho encuestas ¿no? sobre las medidas, capaz que ahí tendríamos como, bueno, una serie temporal de lo que pasó, pero bueno, creo que ya perdimos esa oportunidad, así que en el hubiera estado bueno no vamos a hacer nada. Pero nada, se puede pensar eso, capaz que cómo se podría usar información de otros países. El tema es que no solo número de casos y velocidad con que creció y tamaño de población, sino esa búsqueda de literatura de qué hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron. Es lo mismo el lockdown acá te decimos que no hubo lockdown, pero todos sabemos que en realidad fue un lockdown. Sí, no fue un lockdown estricto en el que fue mandatorio, fue voluntario, pero contrariamente a lo que la gente piensa, claro, pero te quiero decir, contrariamente la población ha sido obediente, entre comillas, claro. Pero la gente tenía, no sé, miedo, quizás esa es la explicación. La gente tenía pánico. Pero además está, bueno, tiene diferente nivel de profundización también. Esta pandemia ha tenido mucho de social también. Los detractores de todas las medidas que ustedes han discutido son de que esta es una pandemia de clase alta. Hay varios que conozco, pero no sé, tiene como muchas puntas. Claro, en fin. Bueno, interesantísimo. Agradecemos la invitación realmente. Y bueno, no sé, quedamos a disposición cuando quieran. Sí. Nos juntamos. Yo creo que para nosotros los matemáticos, pasar de, incluso de estadística, de tener sea X1, X2, X0, una muestra independiente, idénticamente distribuida, a cualquier problema de verdad, es un paso enorme, y uno está acostumbrado a pisar más firme que sobre esto que estamos pisando ahora, que parece tan flan, ¿no? Tan como que podemos tener errores por todos lados. Pero por otro lado me parece que esto está mostrando que hay algunos matemáticos que están interesados en dar ese paso, digamos, o bueno, animarse a pisar un poco menos firme. Me ayudaron a convencerlos, gracias. Y me parece que eso nos permitió salir un poco también de la zona de confort, de hacer lo que uno más o menos viene haciendo, y animarse a pensar en problemas nuevos. Que bueno, habrá que ver si realmente se consolida y sigue adelante, ¿no? Pero está en nosotros seguir un poquito regando esa semillita que quedó plantada ahora, digamos. Así que me parece que ese seminario va un poco en esta línea. Sí. Bueno, ojalá podamos seguir, y muchas gracias por la invitación. Esperamos haya sido útil todo lo discutido. Capaz que una cosa que puedo simplemente agregar es que estábamos con Alicia, Javier y demás, estamos pensando hacer una nueva nota, quizás para actualizar lo que haya para actualizar en relación a las medidas, intervenciones y
los estudios que hayan surgido después de la nota 4, que ya tiene un tiempo. Capaz que una cosa que podemos hacer es cuando tengamos eso, discutirlo por acá, si les parece bien. Sí, sí. Sí, claro. Sí, este espacio está abierto. Incluso yo llegué a pensar, es un poco loco, de hacer más de una sesión si tuviéramos muchos. Lo que pasa es que nos vamos a enloquecer nosotros. Pero si tuviéramos mucho caudal de participación, no sé, al final la participación es libre. Digo los organizadores que muchos de ellos están en el GACH, en el IAR, Nos morimos. y en todos lados. Hacemos más de una sesión semanal. Yo me muero, capaz que el resto sobrevive. Bueno, vos cuidate, Maine, que te precisamos. No, yo me cuido. Solo soy sincera en lo que... Bueno, vamos entonces al segundo tiempo con lo que quieran quedarse. Yo quiero hacer una pregunta, que es la Yo me misma despido, pregunta. perdón. Alicia, Chao, muchas Alicia, gracias. gracias.